Capítulo 6. Recuerdos. XXXXXX. Konoha. XXXXXXX. Habían pasado 7 años desde que Naruto Uzumaki había dejado Konoha y múltiples sucesos habían ocurrido en el pueblo. Uno de los cambios más grandes fue sin duda el retorno del Shinobi no Kami Hiruzen Sarutobi. El Sandaime Hokage después de 6 años desde el ataque del Kyuubi había recuperado, en sus propias palabras, su voluntad de fuego, el viejo sin espinas había muerto y el Shinobi temido y respetado había vuelto y desde luego Konoha no tardó en darse cuenta de ello. Cuando el pueblo supo de la desaparición del Jinchuriki hubo reacciones mixtas, la gran mayoría tanto civiles como shinobi estaban encantados, hubo solo unos pocos que lamentaron la desaparición del pelirrojo, pero eran una clara minoría y al resto realmente no les importó. No había pasado ni siquiera una semana desde que se celebró el festival del Kyuubi y el pueblo en general ya estaban haciendo preparativos para celebrar la desaparición de Naruto. Por desgracia, para ellos claro está, Hiruzen les paró los pies en seco prohibiendo semejante evento. Los civiles y los pocos shinobi que se atrevieron a negar la orden del viejo líder no tardaron en lamentarlo, y Vicky Morino, el líder del departamento de interrogación y tortura, tuvo unos días muy ocupados con esos idiotas. Hiruzen hizo eso, no solo para castigar a los que se opusieron a él sino también para mandar un mensaje. Él era el Hokage y su palabra era la ley. Claro está, el Consejo Civil pidió una reunión de inmediato y exigieron una explicación de inmediato, cosa que no obtuvieron por una simple razón, que al Sandaime Hokage no le daba la gana. Es más, los civiles que durante largo tiempo pensaron que tenían una cierta influencia en el pueblo les fue recordado su lugar, Hiruzen los linchó, física y verbalmente hablando. El viejo mono no solo los había relegado a unos meros asesores que no tenían voto en los asuntos shinobi, sino que Hiruzen había empezado a limpiar la casa por así decirlo, los tratos por las espaldas y la corrupción salieron a la luz después de una exhaustiva investigación y los castigos y las ejecuciones no se hicieron esperar. La mayoría de los jefes de clan estuvieron encantados por la iniciativa del Hokage, Konoha era una dictadura militar, tal cosa como un consejo que toma las decisiones era impensable. Los ancianos, Omura y Koharu, estuvieron contentos también, Hiruzen en su tiempo había sido un gran dirigente para el pueblo pero el tiempo y la muerte de su esposa habían apagado esa llama que alimentaba su espíritu, ver cómo la había recuperado trajo alegría a sus dos antiguos compañeros de equipo. Danzo tuvo un sentimiento mixto, con la pérdida de los civiles manejables había perdido una gran influencia política, pero por otra parte su viejo rival Hiruzen había vuelto a ser el mismo shinobi temido que fue en su juventud. Al final, el anciano tuerto decidió mirar el lado positivo, el retorno del Shinobi no Kami sería beneficioso para el pueblo aunque era lamentable que tuvieran que perder su Jinchuriki para que esto ocurra. Konoha sufrió otra gran pérdida, o más bien, pérdidas, pues la casi totalidad del clan Uchiha había sido sacrificado a manos del propio heredero Itachi Uchiha. Lo que el mundo shinobi no sabía es que el genocidio del clan había sido ordenado, muy a su pesar, por el propio Hiruzen Sarutobi. Los Uchiha habían estado preparando un golpe de estado para tomar el mando del pueblo con solo una pequeña minoría estando en contra, siendo una de ellas Mikoto Uchiha, la matriarca del clan. Itachi y Shisui, otro miembro del clan Uchiha que estaba en contra del golpe, habían estado espiando al clan para el Hokage, cuando fue claro para el viejo líder que el clan no iban a entrar en razón y que no había espacio para negociar, ordenó a Itachi que sacrificara a todos los Uchiha involucrados. Después de que el heredero Uchiha hiciera su limpieza quedaron menos de 20 Uchihas vivos, entre ellos su madre, Mikoto, y Sasuke, su hermano pequeño. Después del genocidio Itachi se fue y fue marcado como ninja traidor de rango S. Pero el suceso que conmocionó al mundo entero y desencadenó la lenta caída del pueblo sucedió hace un año, en este preciso momento, el que se encontraba haciendo el papeleo en la torre Hokage, no era Hiruzen, sino su sucesor, Minato Namikaze. El Yondaime Hokage media 1,80 m, tenía unos brillantes ojos azules y pelo rubio de punta con 2 flequillos, enmarcando ambos lados de la cara, llevaba el uniforme habitual de su aldea, que consistía en un traje azul con unas espirales rojas a cada lado de su hombro, con 2 bandas blancas en cada manga y un chaleco de color verde sobre esa camisa con un ori blanco con unos bordes en forma de llamas rojas y en su espalda inscrita las palabras cuarto Hokage verticalmente. El rubio estaba absorto por su trabajo, la noticia de su regreso había traído consecuencias graves para la aldea, no es que fuera malo que estuviera vivo, lo malo fue que el continente entero supo que se fue dejando atrás a su hijo Naruto. Su hijo. El Yondaime dejó los documentos sobre la mesa y recordó los acontecimientos de hace un año. Flashback.
Hiruzen se encontraba en su despacho fumando tranquilamente, su papeleo hecho y acabado para el día. Desde que había cuadrado y puesto en su lugar al Consejo Civil, su carga de trabajo se había reducido considerablemente. Para su gran alegría, su único lamento fue no haberlo hecho antes. Si solo hubiera sido un buen Hokage, si solo hubiera cuidado mejor del pequeño pelirrojo, si solo le hubiera parado los pies al idiota de su sucesor, pero no lo hizo, y de nada servía llorar sobre la leche derramada, ahora solo tocaba esperar las consecuencias de sus errores. Unos golpes en la puerta llamaron la atención del anciano. Adelante. La puerta se abrió rápidamente y Hiruzen pudo ver entonces a su secretaria claramente conmocionada, lo que disparó las alarmas en la cabeza del viejo Hokage, pero aún así no lo desmostró y mantuvo una expresión tranquila. ¿Ocurre algo? La secretaria alterada intentó por todos los medios articular palabra. Hokage-sama quiere, quiero decir Mina, no puedo llamarlo así, Dios esto es, el anciano solo pudo mirar confundido a la mujer que no conseguía terminar ni una frase, hasta que la mujer suspiró. Solo mire por usted mismo. Luego la mujer se apartó de la puerta y 5 figuras entraron entonces por la puerta, 2 adultos y 3 niños, pudo deducir gracias a su altura, todas encapuchadas con mantos negros. La secretaria cerró entonces la puerta dejando la sala en silencio, nadie decía nada, el anciano simplemente se quedó mirando a sus visitantes, las 5 personas desconocidas no decían nada y los 3 ambú escondidos en las sombras estaban preparados para lo que fuera. Estos 5 eran demasiado sospechosos para sus gustos. El anciano cerró los ojos y dio una profunda calada a su pipa antes de responder. Habéis vuelto mucho antes de lo que había previsto Minato, Kushina. Los ambú montando guardia no podían creer lo que acababan de oír, solo conocían a 2 personas con esos nombres, pero se suponía que estaban muertos. Las 2 personas aludidas se quitaron las capuchas, y el anciano reconoció entonces la cabellera rubia de su sucesor, pero se quedó muy sorprendido al ver a la mujer. Kushina tenía el pelo largo de color rojo que llegaba hasta los muslos, su cabello se separaba a ambos lados de su rostro por una pinza de cabello que tenía en su lado izquierdo, su piel era de color blanco y sus ojos, gris violeta. Llevaba un vestido de color crema debajo de la capa con sandalias shinobi en los pies y una pulsera color azul en su muñeca izquierda, o al menos así habría sido si no fuera porque su pelo, antaño rojo, se había vuelto blanco. El Sandai me abrió los ojos de par en par debido a la sorpresa, pero no dijo nada y esperó respuesta. Minato sonrió. Ha pasado tiempo, Hiruzen, pues verás, soy el Hokage en funciones Namikaze y espero que me trates con el debido respeto a mi posición. Dijo en un tono frío y contundente. El rubio se puso rígido ante el tono del anciano, las 3 pequeñas figuras se pusieron detrás de Kushina claramente nerviosas. Claro, Hokage-sama. La mirada del anciano se atenuó. Bien, informe, ¿a qué se debe este regreso temprano? Minato se veía claramente incómodo y se rascó la cabeza mientras Kushina soltó un largo suspiro. Bueno, verás, sabes que dejamos la aldea para, cierto. No te hemos presentado a nuestros hijos. Niños, presentaos. Dijo mientras volvía a sonreír. La mirada del Sandaime se estrechó de nuevo mientras miraba a Minato, pero giró la cabeza mientras veía a los 3 pequeños quitándose las capuchas vacilantes. El primero era un calco de Minato, el mismo pelo rubio de punta, ojos azules, una piel ligeramente bronceada y unas 3 marcas de bigotes. Llevaba un mono naranja y azul debajo de la capa y sandalias shinobi, un atuendo demasiado vistoso para cualquier shinobi en opinión del anciano. Hola, mi nombre es Menma Namikaze Uzumaki, encantado de conocerte y Sandate Bayo. Gritó el niño de 11 años. Hiruzen liberó un poco su instinto asesino mientras miraba con sus ojos fríos al pequeño rubio. Te sugiero que midas tu tono ante el líder de un pueblo shinobi joven, o puedes acabar muy mal. Menma estaba temblando de miedo mientras asentía repetidas veces con la cabeza. El viejo Hokage no iba a permitir que se pusiera en duda su autoridad por nadie, ni siquiera el hijo de su sucesor, excepto Naruto, claro está. Decidió volver al asunto en cuestión y se giró así a la niña al lado de Menma, que por lo que pudo, era su hermana gemela. La niña era como una versión femenina de su hermano, pelo largo y rubio atado con 2 coletas, ojos violeta como su madre y piel ligeramente bronceada con 3 marcas de bigotes en cada mejilla. Llevaba un atuendo similar a su hermano, solo que en vez de pantalones una falda de color naranja. Mi nombre es Shio Uzumaki Namikaze, encantado de conocerle, Hokage-sama, dijo mansamente mientras se inclinaba, era lo suficientemente lista como para ser educada después de ver a su hermano casi cagarse en los pantalones por su falta de respeto.
El Sandaime asintió cortésmente y se apresuró a mirar al más pequeño del grupo, era una niña de unos 5 años conjeturo, tenía el pelo rubio largo pero al contrario que su hermana lo llevaba suelto, ojos azules y una piel un poco más clara que sus hermanos, sin embargo las 3 marcas de bigote seguían ahí. Llevaba un kimono blanco sin mangas con estampado de flores sakura y sandalias shinobi. Hola, mi nombre es Mito Uzumaki Namikaze, encantada. Dijo antes de inclinarse educadamente. Hiruzen asintió de nuevo antes de volver a mirar al rubio mayor. ¿Y bien? Minato volvió a rascarse la cabeza con nerviosismo. Pues verás, no sé cómo decir esto pero nos equivocamos. La sala entera se quedó en silencio, los Anbu permanecieron en silencio sin entender a qué se refería, Minato con una risa nerviosa seguía rascándose la cabeza mientras que Kusina le daba una mirada de muerte, los niños permanecieron en silencio sin saber qué decir. Vaya, has tardado 11 años en darte cuenta que abandonar a tu primogénito fue una estupidez, realmente empiezo a cuestionarme por qué te elegí como sucesor. Las palabras del anciano eran duras y llenas de reproche y todos en la sala, incluso los niños, se dieron cuenta de ello. Minato un poco perturbado por la dureza, intentó justificarse. Hiruzen los ojos fríos del anciano le recordaron con quién estaba hablando. Okage-sama, hice lo que tenía que hacer por el bien del pueblo, una presión sofocante llenó de golpe toda la sala, siendo el rubio mayor temblando el blanco de esta, los niños se aferraron aterrorizados a su madre que tampoco lo llevaba mejor mientras los Anbu ocultos se tensaron sin saber qué hacer. ¿Lo mejor para el pueblo de verdad? Era lo mejor para el pueblo abandonarlo en uno de sus momentos de mayor necesidad. Dejaste que todos pensaran que habías muerto sellando al Kyuubi en Naruto, dejándolo literalmente como un chivo expiatorio mientras tú estabas tan tranquilo y feliz con el resto de tu familia a saber dónde. ¿Y todo para qué? ¿Para una arma? De verdad, no sé cuál es la diferencia entre tú y Danzo. Despotricó el anciano pero pudo ver que sus palabras tuvieron cierto efecto en la familia. Los niños si bien no entendían por completo las palabras del anciano, su madre sí y la cara horrorizada que tuvo Kusina era prueba de ello. El Yondaime con rostro serio. No te atrevas a decir que considero a mis hijos armas. El chakra del Kyuubi era un factor de riesgo para la aldea, tenía que entrenarlos para que pudieran controlar semejante poder y no poner en riesgo a la gente. En cuanto a Naruto, el anciano pudo ver un atisbo de remordimiento en sus ojos. Era el que contenía el alma de la bestia, no podía arriesgarme a que afectara los sellos de Menma y Shio, la forma de sellado que hicimos Jiraiya y yo no se había probado nunca, no sabíamos cuáles serían las consecuencias y no podíamos arriesgarnos. Dijo Minato. Recordó brevemente esa noche hará 11 años, mientras estaba distrayendo al Kyuubi con Gamabunta, Jiraiya, había estado trazando los sellos para sellar a la bestia. El resultado fue que, el chakra yin acabó en Shio, el chakra yang en Menma y el alma acabó con Naruto. Un fuerte estruendo sacó de sus pensamientos al rubio, y vio entonces que Hiruzen había partido la mesa por la mitad de un golpe. No me vengas con esa mierda. Si realmente hubiera sido el caso al menos uno de vosotros se hubiera quedado con Naruto, pero no lo hicisteis, erais 3 Fuin Masters calificados contando a Jiraiya, más que suficiente para vigilar a los 3 al mismo tiempo. Pero no lo hicisteis porque te importó más los beneficios que podía aportar un Jinchuriki que tu propio hijo. Y a todo esto, ¿dónde está Jiraiya? Minato quería contradecir al anciano pero no podía, era incapaz de dar un buen argumento en contra. Kusina decidió contestar en vista de que su marido se había quedado callado. Ero Sennin se fue a buscar a Tsunade para convencerla de volver al pueblo. Pasó una temporada con nosotros y le tomó el gusto a los niños, Jiraiya pensó que quizá eso la convencería para volver. El anciano resopló. Ya iría siendo hora, sus berrinches infantiles ya han durado suficiente. Todos en la sala se quedaron helados por las palabras desdeñosas del anciano. Minato entonces explotó. ¿Qué te pasa, Hiruzen? ¿Cómo puedes hablar de la pérdida de Tsunade de esa manera? No podía entender cuál era el problema del Sandaime, desde que habían llegado había sido terriblemente frío con ellos. Hiruzen se levantó entonces en toda su estatura con el escritorio roto delante de él. Han pasado más de 25 años desde que Tsunade perdió a Nawaki y Dan y sigue revolcándose en el alcohol y los juegos de azar. Yo perdí mi esposa esa noche hará 11 años y perdí a mi hijo y hija en Ley hará 3 años, dejando a mi nieto huérfano y no me ves revolcándome de forma patética en mi depresión. Aunque supongo que no se te pasó por la cabeza cuando te largaste y me dejaste con todo este lío y a tu hijo solo sin pensártelo 2 veces. Dijo el anciano, cada una de sus palabras clavándose como kunais en el corazón de los 2 adultos.
Kusina y Minato se sintieron terriblemente culpables, se habían olvidado completamente de Biwako, la esposa de Hiruzen que ayudó durante el parto de los trillizos. El hombre de la máscara la había matado cuando apareció para llevarse a Kusina. Okage-sama intento decir el rubio. Guárdatelo, no quiero tu piedad ni nada de tu parte, ahora dime, ¿por qué has cometido un error al dejar a Naruto atrás, aunque ya me hago una idea del por qué? Replicó el anciano con brusquedad. Minato se tensó y suspiró. Por lo visto el chakra del Kyuubi se acabó, estuvimos centrados en enseñarles cómo controlarlo desde que eran muy jóvenes y bueno, no tuvimos mucha suerte. Menma y Shio se descontrolaban con mucha frecuencia pero seguimos intentándolo y, bueno hará unas semanas el chakra simplemente dejó de salir. Verificamos el sello y vimos que no quedaba nada, el sello estaba vacío y llegamos a la hipótesis que, quizás, el Kyuubi producía su chakra a partir de su propia alma. Hiruzen frunció el ceño aún más. Por lo que solo habéis vuelto porque os habéis equivocado de Jinchuriki. Minato y Kusina se inmutaron visiblemente ante las palabras del anciano. La peliblanca dio un paso adelante. Hiruzen, lo haces sonar como si no nos importara nuestro propio hijo. Hiruzen la miró de lleno a los ojos. ¿Acaso me equivoco? Habéis vuelto porque vuestro pequeño proyecto ha resultado ser un rotundo fracaso y no porque os preocupáis por vuestro hijo casi 11 años después de que os fuerais. Ambos padres iban a protestar pero el anciano levantó la mano para pararles en seco. Todo este tiempo habéis estado con Jiraiya, que era un maestro espía y no habría sido difícil obtener información del pueblo, o para ser precisos, de vuestro hijo, pero aún así, no lo habéis hecho, de lo contrario lo sabríais. Kusina se alarmó visiblemente junto a Minato. ¿Saber el qué? ¿Le ha pasado algo a Naru-chan? Preguntó alarmada, sus otros hijos también preocupados por su hermano mayor al que querían conocer. La mirada de Hiruzen se volvió vidriosa y llena de remordimientos, suspiró habitado antes de mirar al rubio mayor directo a los ojos. Eres un necio. Le dijo, Minato se inmutó por el tono del anciano. Un necio crédulo e idiota al que jamás debí escuchar, decías que Naruto sería tratado como un héroe, pero ahora me pregunto si no querías convertirlo en un mártir. El Yondaime iba a protestar pero el Sandaime no le dio tiempo. Déjalo, de todas formas carece de sentido en la actualidad, déjame contarte el resultado de tu estupidez. Se lo contó todo, no se dejó nada, el primer atentado contra su vida cuando apenas tenía una semana de vida, cómo fue tratado en el orfanato, las palizas y, finalmente, los acontecimientos que sucedieron días antes de que escapara. Minato estaba lívido, plantado de pie como un pino sin poder creer que por culpa de sus acciones su propio hijo había vivido una vida infernal. Kusina sin embargo estaba histérica, se había desplomado de rodillas llorando a lágrima viva con las manos en la boca ahogando sus gemidos desesperados. Menma, Shio y Mito, si bien no comprendían enteramente la situación de su hermano mayor, podían entender que había sufrido enormemente por culpa de los habitantes del pueblo y estaban divididos entre la profunda tristeza y la furia desenfrenada. Kusina fue la primera en hablar con una voz llena de desesperación. Hiruzen, ¿dónde está mi bebé? Por favor dímelo. La pregunta pareció devolver a la realidad a Yondaime sumido en sus pensamientos, y dibujó una expresión ansiosa y llena de remordimientos en su cara, esperando respuesta, tenía mucho que compensar. El anciano bajó la mirada al suelo, dejando caer unas cuantas lágrimas. No lo sé. La respuesta congeló a los adultos y confundió a los niños. Coco, ¿cómo que no lo sabes? Preguntó la madre su voz teñida en el temor. No lo sé. Kusina, 2 días después de perder su ojo izquierdo por culpa de esos civiles, desapareció. Supongo que decidió irse, tampoco es que se le pueda culpar, un hogar se supone que es seguro, pero aquí jamás fue bienvenido, supongo que perder un órgano fue la gota que colmó el vaso y prefirió arriesgarse a salir del pueblo que quedarse aquí donde podrían hacerle más daño. Dijo Hiruzen y suspiró de nuevo mientras cogía un pergamino en uno de los estantes de su oficina. Lo único que dejó fue esta nota de despedida. Vacilante, la madre cogió la nota temiendo con todo su ser lo que iba a encontrar en ella, su marido se asomó en su espalda para leer con ella. Jiji. Sé que esta no es manera de despedirse pero si te lo hubiera dicho, jamás me habrías dejado salir de aquí. Ya no puedo más, desde siempre todo el mundo me ha llamado monstruo, que no merecía vivir, que debía dar gracias porque me dejaban estar con vida. Lo peor era ver a todos los demás desde lejos sonreír felices cuando yo apenas puedo recordar si alguna vez he sonreído alrededor de alguien. Yo quiero ser como ellos, quiero ser feliz, pero jamás lo seré aquí. La gente ha decidido hacer de mi vida un infierno y lo único que me queda es irme.
No estoy seguro de si alguna vez volveremos a vernos, por lo que gracias por reconocer mi existencia, por creer que era una persona, lo mismo para Teuchi Oji, Aiyamene, Inu ni Jineko ne, espero que nos volvamos a ver algún día. Naruto Uzumaki. Kusina aún de rodillas, se quedó extrañamente en silencio pero las lágrimas seguían cayendo por sus ojos y tenía una expresión muerta dibujada en su cara, sus hijos apresurándose a su lado para consolarla mientras intentaban lidiar con todas las emociones que estaban sintiendo. Minato, sin embargo, fue más vocal. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara? No me eches la culpa de tus fracasos y tu estupidez. Tenía un pueblo medio destruido que dirigir, cientos de pérdidas que compensar, mis propias pérdidas que asumir y la amenaza posible de las otras aldeas a tener en cuenta. Hice lo que pude. Gritó furioso el Sandaime. La respuesta del anciano cayó al rubio de golpe. Sí, era su culpa, no era necesario intentar culpar al anciano, el destino de su hijo lo había trazado él por su negligencia. Lágrimas empezaron a escaparse por los ojos del padre, la culpabilidad golpeándole como un martillo. ¿Qué he hecho? Fin del flashback. Minato salió de sus recuerdos para secarse las lágrimas que habían empezado a correr por sus mejillas y miró por la ventana detrás de su sillón, estaba anocheciendo. El Yondaime decidió que era hora de volver a casa, había perdido horas recordando ese fatídico día y no creía que iba a poder recuperar el trabajo perdido, ya lo haría mañana. Mientras salía de la Torre Hokage y se dirigía hacia su hogar, volvió a sumirse en sus recuerdos. Poco después de su retorno, Hiruzen se retiró inmediatamente devolviéndole su puesto como Hokage, cosa que era lo último que quería hacer en ese momento, él solo quería salir a buscar a su hijo. Por no decir todos los problemas que vinieron justo después del retorno de la familia del Yondaime Hokage. Lo primero que hizo fue anunciar públicamente su retorno delante de todo el pueblo, la alegría de los habitantes de Konoha había sido breve, sobre todo cuando el rubio les informó a todos que, el niño demonio al que todos habían ignorado o odiado deliberadamente era en realidad su hijo. Las reacciones no se hicieron esperar, la casi totalidad del pueblo suplicó su perdón pero sinceramente, no le importaba a Minato, nunca volvería a ver a los habitantes del pueblo de la misma manera pero tampoco les echaba completamente la culpa, la mitad era suya por haber condenado a su hijo a una vida de dolor. Durante la primera reunión del consejo a la que asistió en calidad de Hokage, las reacciones fueron muy similares, los jefes de clan se disculparon con él por su negligencia, ninguno más que Shikaku Nara, que le robó la sartén a su esposa para golpearse una y otra vez por no ver la evidencia delante de sus ojos. Este último junto a Chousa Akimichi, Inoichi Yamanka, Shibuya Burame y Yasuyuga habían sido muy buenos amigos con Minato durante años y no podían mirar al rubio a la cara sin sentir una tremenda culpa. Las amigas de su esposa Tsume Inuzuka y Mikoto Uchiha estaban en el mismo barco solo que era peor, durante años habían estado hablando de planes para sus hijos, y esas dos habían abandonado a Naruto a su suerte. Lo peor es que no podían negar que conocían la identidad del pequeño pues su pelo rojo carmesí era un claro indicativo de su linaje y parentesco. Podían entender que algunos de ellos hubiesen tenido sus propios problemas, como Yashi con el secuestro de su hija y la muerte de su hermano gemelo, pero eso no hacía más fácil perdonar. La noticia de su retorno y el tratamiento de su hijo por el pueblo no tardó en llegarle al daimyo de Inokuni, país del fuego, Roku Hiraka, en unos pocos días. El Yondaime pensó que la llegada de Roku aliviaría un poco la depresión de su esposa, el daimyo había sido un gran amigo, no solo de su esposa, sino también del clan Uzumaki cuando aún existía, pero el rubio no podía estar más alejado de la verdad. Cuando Roku se reunió con ellos, lo primero que hizo fue linchar verbalmente al consejo, los ancianos y a los civiles ahí presentes, solo decir que se tomó muy personalmente que sus súbditos hubieran maltratado y ignorado el sufrimiento del pequeño pelirrojo Uzumaki, pero eso solo fue el principio. La peor parte vino con Kusina y el resto de sus hijos, Roku conocía de arriba abajo todas las costumbres, tradiciones y peculiaridades de su clan amigo, pero había dos que destacaban por encima de todo. Primero, un Uzumaki era siempre pelirrojo, siempre, incluso cuando no nacía con el pelo rojo, este se iría tiñéndose en carmesí con el paso del tiempo y la segunda y más importante un Uzumaki nunca le da la espalda a la familia. Para simplificarlo, Kusina había abandonado de buen grado a su hijo, incluso cuando habría podido volver a buscarlo, no lo hizo, esa decisión tuvo consecuencias, su pelo rojo se tiñó de blanco, marca indiscutible de que a ojos del clan Uzumaki, había cometido el mayor de los crímenes y, por lo tanto, ya no era una Uzumaki.
Con sus hijos era un poco diferente, a pesar de que Menma y Shio eran jóvenes, se esperaría de ellos lo mismo que a cualquier adulto, por lo tanto cuando decidieron seguir las palabras de sus padres, también perdieron el derecho a llamarse Uzumakis, aunque su pelo no se volvió blanco, pues nacieron rubios y su pelo no había tenido tiempo de volverse rojo. Mito ni siquiera contaba, pues nació mucho después de que su madre perdiera su apellido a ojos de su, ahora, exfamilia. La mujer del Hokage había colapsado ante esa noticia, había perdido el último lazo que tenía con su familia fallecida durante la Segunda Gran Guerra Ninja. El daimyo se llevó todos los rollos del clan Uzumaki como castigo, de todas formas no era como si alguien pudiera abrirlos sin sangre Uzumaki y también cerró legalmente las cuentas bancarias del clan, hubo muchas protestas pero Roku no quiso escuchar nada, dijo que se los entregaría al legítimo heredero del clan Uzumaki cuando se encontraran noticias de él. La declaración del daimyo no dejó margen de maniobra y dejó bien clara una cosa, más les valía recuperar al paria del pueblo si querían recuperar ese conocimiento y dinero. La situación actual del pueblo no era un secreto y por desgracia el resto de las naciones elementales se habían enterado de todo lo ocurrido. Suna y Kiri habían sido bastante indiferentes sobre el tema, Iwa, sorprendentemente, habían llegado a odiar aún más al rubio mayor, el hombre mayor no solo les arrebató a sus seres queridos causándoles dolor, por lo visto, ni su propio hijo se libraba. Kumo estaba indignado, aún más por cómo ellos trataban a sus propios Jinchuriki, con respeto, el resto de las naciones menores también apoyaban la opinión general de que el pelirrojo no se merecía semejante trato, aunque por detrás esperaban encontrarlo para poder reclutarlo y reclamar las riquezas que conllevaba esa acción. Pero lo peor era que, con semejante reputación como maltratadores de niños, la clientela del pueblo había disminuido drásticamente, disminuyendo por mucho el nivel de vida de tantos shinobi y civiles. En resumen, las acciones globales del pueblo en su conjunto perjudicando al pequeño pelirrojo podrían clasificarse como un conjunto de cagas de proporciones épicas. Minato suspiró profundamente, Konoha estaba de mierda hasta el cuello y necesitaban encontrar alguna solución, lo ideal sería que Naruto volviera pero no era, ahora, tan ingenuo como para creer que iba a volver a un lugar que lo había repudiado durante toda su infancia. Jamás debió escuchar a su sensei y sus tonterías sobre una profecía. Oh, sí la profecía. Hace años Jiraiya, el sensei de Minato le dijo, Gamatora, el sapo sabio del monte Myoboku, había tenido un sueño donde un niño tendría el poder para cambiar el mundo, ya sea para bien o para mal. La noche en la que Uchiha Madara, según decía el bastardo, liberó al Kyuubi de su esposa aprovechando que el sello se había debilitado tuvo que tomar decisiones apresuradas, mientras el distraída al zorro, su sensei dibujaría los sellos para sellar al Kyuubi de nuevo, y lo consiguieron. El Kyuubi fue dividido en 3 partes y sellado en cada uno de sus hijos mayores, el peligro había pasado pero entonces tuvo que escuchar a su sensei, él como Menma y Shio podrían ser el niño de la profecía y que tenían que tomar medidas. Ahora, tranquilamente, Minato admitió libremente que tomaron decisiones estúpidas y sin fundamento, el zorro había recuperado su chakra, o eso pensaban, y estaba fuera del alcance de cualquiera con su primogénito desparecido, lo que más le aterraba es que el zorro hubiera influido en él para liberarlo. Salió de sus pensamientos cuando se dio cuenta de que había llegado a casa, no era un complejo de clan enorme, sobre todo porque el complejo Uzumaki había quedado cerrado a todos, era una casa simple de 2 pisos con jardín, más que suficiente para una familia. Los sonidos de un enfrentamiento le llevaron al jardín al otro lado de la casa y vio a 3 niños ahí, su hijo Menma, el nuevo heredero del clan Uchiha, Sasuke Uchiha y el hijo menor de la líder Inuzuka, Kiba Inuzuka, luchando. Menma apenas había cambiado, había crecido un poco más y seguía llevando el mismo mono naranja y azul de siempre. Sasuke llevaba unos pantalones cortos negros, una camiseta de manga corta azul con el símbolo Uchiha en la espalda y unas sandalias shinobi. Tenía el pelo y los ojos negros y un, casi eterno, ceño fruncido en la cara. Kiba vestía unos pantalones largos negros y una chaqueta gris con piel negra en los dobladillos y una camiseta de malla debajo de esta. Tenía el pelo y los ojos negros y una expresión salvaje en la cara acentuada por las marcas rojas en las mejillas. Minato observó en silencio cómo los 3 niños luchaban entre ellos, practicando su taijutsu supuso, y esperó a que acabaran mientras evaluaba sus habilidades. El más equilibrado era Kiba, sin sorpresa, después de todo su clan se especializaba en el ámbito físico, Sasuke no lo hacía mal pero estaba claro que su estilo taijutsu, el puño interceptor, estaba lleno de aberturas sin el Sharingan para predecir los movimientos del rival, y finalmente Menma que parecía defenderse muy bien en contra de sus 2 opositores, sin sorpresas la verdad.
Durante años Minato y Kushina tuvieron problemas para entrenar a Menma y Shio, ninjutsu les resultaba tremendamente difícil a los dos, genjutsu con sus reservas de chakra y control era imposible, lo único que les restaba por entrenar era taijutsu y el chakra del kyuubi. No fue hasta que los gemelos gastaron todo el chakra de la bestia que tenían que Minato comprendió el problema, el sello que diseñó filtraba pequeñas cantidades de chakra que se mezclaban con el chakra del cuerpo, eso no sería un problema si no fuera porque el chakra de la bestia había sido dividido en yin y yang, causando un desequilibrio en el flujo de chakra y volviendo extremadamente difícil, si no imposible, usar ninjutsu convencional. Tou-chan. El grito de su hijo lo sacó de sus pensamientos. Hola a todos, veo que estáis entrenando duro. Dijo con una sonrisa que se fue agrietando en cuanto vio la cara de los niños. Menma puso una sonrisa de oreja a oreja. Sí, date vallo. Lo estamos dando todo en el entrenamiento. ¿Verdad, chicos? El pequeño rubio se quedó mirando a sus dos compañeros de entrenamiento esperando una respuesta pero nada vino. Sasuke y Kiba no iban a contestar a menos que fuera absolutamente necesario y aún menos con el Yondaime. Los ánimos de Minato cayeron en picado cuando vio la cara de desconfianza y ligero desprecio de los dos pelinegros, aunque a estas alturas ya debería estar acostumbrado, siempre que sus madres venían a hacerle una visita a Kushina, ellos se apuntaban para poder entrenar con Menma y cada vez que lo veían, siempre tenían la misma expresión al verlo, aunque ya se imaginaba el porqué. Sasuke tenía un trauma emocional, eso era innegable, la traición de su hermano caló muy hondo en su corazón. Cuando se enteró de las circunstancias de Naruto, no pudo evitar ponerse de su lado incondicionalmente. Sus padres lo habían abandonado a su suerte, lo que en su libro era una traición en toda regla, todo el respeto que pudiera haber tenido por el Hokage se esfumó para no volver jamás por ese simple hecho. Kiba estaba en el mismo barco pero por razones diferentes, el niño era un Inuzuka hasta la médula y se tomó los principios y costumbres de su clan muy a pecho. Un Inuzuka vivía por y para la manada, no había nada más importante que eso, una manada no abandonaba a los suyos, y aún menos a cachorros indefensos. Para Kiba, Minato era basura indigna de su título como Hokage y a sus ojos jamás sería su alfa, podía obedecer debido a la jerarquía pero jamás tendría su respeto. Un incómodo silencio se instaló entre los cuatro, aunque Menma era el único que no se daba cuenta mientras miraba confundido entre su padre, que tenía una sonrisa incómoda, y sus compañeros, que miraban con ojos duros al Hokage. Bueno, creo que voy a entrar, ha sido un día duro. Claro, Tou-chan, nos vemos para la cena. Minato se dirigió hacia la puerta de entrada que conectaba el salón con el jardín mientras soltaba un profundo suspiro. Y la cosa no está mejor en casa. Pensó antes de abrir la puerta. Minato observó a las 5 personas que estaban en el salón sentadas alrededor de una mesa de café. Mikoto, Tsume, Shio, Mito y Kushina. Tsume y Mikoto estaban sentadas juntas delante del sofá donde su esposa Kushina tenía a Mito en su regazo y a Shio a su izquierda. Mikoto, desde la muerte de su esposo se había convertido en la nueva líder del clan Uchiha y a pesar de todo el trabajo que tenía manteniendo el clan a flote, siempre tenía tiempo para visitar a su amiga. También ayudaba que necesitaba alguna excusa para sacar a su hijo del compuesto Uchiha, desde la masacre lo único que había hecho era entrenar y Mikoto pensó que podría llevarse bien con Menma. Tsume vino también a visitar a menudo, su hijo y Menma se habían vuelto grandes amigos. Kushina estaba apoyando su mentón en la cabeza de Mito mientras miraba al vacío con los ojos en blanco y una expresión muerta sin notar cómo su otra hija estaba acariciando su mano izquierda intentando consolarla, aunque no estaba mucho mejor que su madre. Minato le dolió profundamente ver a su madre en ese estado y aún más viendo a sus hijas intentando reconfortarla. Iba a preguntar qué estaba pasando, pero entonces vio el pequeño recipiente cilíndrico en la mesa, estaba tapado herméticamente, lleno hasta arriba de un líquido verde y un extraño orbe desgarrado parecía flotar en el recipiente, era blanco con un pequeño círculo de color azul y un punto de color negro en el medio. «Kushina, ¿qué pasa?», preguntó el marido preocupado solo para obtener silencio de la mujer peliblanca. Minato miró a sus hijas esperando una explicación pero ninguna de las dos dijo nada, no se atrevían a hablar. El rubio se giró a mirar a las dos mujeres adultas esperando una explicación. Tsume suspiró. Fuimos a dar una vuelta por el pueblo para subirle los ánimos a Kushina pero nos salió el tiro por la culata. ¿A qué te refieres? Nos encontramos con un tipo que estaba completamente borracho, diciendo que no se arrepentía para nada de lo que le había ocurrido a tu hijo. Minato frunció el ceño con furia.
Kusina iba a darle una paliza al idiota, pero la cosa se puso fea cuando empezó a jactarse de cómo le había arrancado un ojo al niño demonio y se lo había quedado como trofeo de casa, dijo con una mueca. Minato ya no pudo contener la furia que sentía y todos pudieron ver cómo su cara se torció en una mueca homicida. Kusina le dio una paliza al bastardo y casi lo mata a golpes. Si no le hubiéramos parado los pies, Tsume no dijo nada más. Mikoto prosiguió con el relato. Al final le obligamos a decirnos dónde vivía para poder recuperar el ojo y bueno, la mujer pelinegra señaló con el dedo el recipiente cilíndrico sobre la mesa. Minato lo miró y entonces se puso blanco, esa cosa flotando en el recipiente era el ojo de su hijo. Ahora entendía mejor por qué Kusina estaba tan deprimida. Desde el año pasado había estado intentando encontrar información sobre el paradero de Naruto, todo en vano y ahora su mujer había conseguido recuperar, literalmente, un pedazo de su hijo. Tener el ojo de su primogénito aquí solo reafirmó una vez más el grandísimo error que habían cometido los dos padres al abandonarlo a manos de los aldeanos. El rubio cogió la mano libre de su esposa. Lo encontraremos, pase lo que pase. La mujer peliblanca giró la cabeza mecánicamente para mirar a su esposo. ¿Pero qué va a pensar de nosotros, Minato? Ni siquiera sabemos si va a querer perdonarnos o volver. Yo no podría, las lágrimas empezaron a caer por su cara mientras Mito y Shio la abrazaban. No lo sabremos si no lo intentamos, atravesaremos ese puente cuando llegue el momento. Insistió. Mamá. Los dos padres se giraron y vieron a su hija Shio con una mirada decidida. Dentro de 3 años me convertiré en genin y saldré a buscar a Naruni. Voy a encontrarlo pase lo pase, es una promesa. Finalizó con una sonrisa. Y yo también. Añadió la pequeña Mito igualando la sonrisa de su hermana. Kusina entre lágrimas formó una sonrisa. No vamos a rendirnos, querida. Dijo el rubio captando la atención de su familia. Lo traeremos de vuelta con nosotros. Dijo antes de abrazar a las 3 mujeres de su vida. Kusina, que recuperó su sonrisa, frunció el ceño unos instantes. ¿Pero qué pasa con el pueblo? Lo más seguro es que quieran utilizarlo como un arma. Danzo será muy vocal sobre este asunto. Minato frunció el ceño. Voy a proteger a nuestro hijo pase lo que pase, y en cuanto a Danzo, después de que descubriera y desmantelara sus operaciones con los samuráis, no va a abrir la boca durante una buena temporada si sabe lo que es bueno para él. Kusina recuperó su sonrisa aliviada, su familia tenía razón, no iba a conseguir nada llorando, no podía rendirse. Las 2 mujeres pelinegras observaron toda la escena con una sonrisa, al final, quizás hubiera esperanza para esta familia rota. XXXXXXX. Mientras tanto, en el compuesto Tengu en las profundidades del valle Yonkase, Naruto estaba frente a su abuelo en plena partida de shogi. Estaban en una sala con la puerta corrediza abierta al patio interior del compuesto y la luz del ocaso iluminó a los 2 machos. Mañana es el gran día. Dijo el viejo Tengu mientras miraba al pelirrojo. Naruto media ahora 1,60 m, su cara un poco más angular mostrando que había perdido su grasa de bebé con su largo pelo rojo fluyendo por la espalda con 2 mechones enmarcando su cara. Sojobo no pudo evitar compararlo con una versión más joven, pero diferente, de Ashirama Senju. El pelirrojo asintió. Sí, la verdad, no me esperaba que me montarais una fiesta de despedida. Dijo con una sonrisa. Sojobo soltó una risa entre dientes. ¿Y qué esperaba? Eres de la familia, mi nieto en todo menos la sangre. Sus palabras llenaron de calor el corazón de Naruto. ¿Dónde planeas ir? Preguntó con toda seriedad. El pelirrojo copió la expresión seria del viejo Tengu. Le he estado dando muchas vueltas y creo que mi mejor opción es Kumo. Sojobo asintió. Una de las 5 grandes naciones ninja estaría más calificada para oponer batalla a Konoha si pensaran en recuperarte. ¿Pero por qué Kumo? Suna es aliada de Konoha por lo que está fuera de cuestión, Iwa es una incógnita, a pesar de que estaban indignados por cómo los Namikaze me abandonaron podrían estar tentados de usarme como moneda de cambio. Kiri sigue en medio de una guerra civil por lo que solo queda Kumo, el hecho de que traten mejor a sus Jinchuriki que en otros pueblos es una ventaja añadida. También están muy interesados en obtener Kekkei Genkai y a pesar de que el actual Raikage no es como su antecesor, él no está dispuesto a secuestrar y usar a las personas como máquinas de cría. Pero Adono es el gran rival de Minato Namikaze. ¿Qué te hace pensar que no serás deportado en el acto y enviado a Konoha por respeto al Yondaime? Azazel me ha asegurado que las relaciones entre Minato y el Raikage se han enfriado mucho. Por lo visto su hermano es el Jinchuriki de Gyuki, el Achibi, por lo que está bastante furioso con Minato por abandonarme. Sojobo se tomó un momento para reflexionar antes de asentir.
Parece un plan sólido. ¿Cómo planeas ir hasta caminar Inokuni? Si usamos la invocación inversa vas a aparecer en medio de Konoha, una perspectiva no muy agradable teniendo en cuenta que eres actualmente el hombre más buscado del pueblo. Azazel ha usado las notas de mi clan para intentar crear una técnica espacio-temporal para mandarme directamente enfrente de Kumo. Sojobo se puso un poco nervioso. ¿Estás seguro de que funcionará? No es por desalentarte pero los experimentos de Azazel suelen acabar mal y como acabes por accidente en medio de Konoha no vas a salir de ahí entero, sobre todo con Minato Namikaze de vuelta, las posibilidades de escapar son mínimas. El pelirrojo empezó a sudar nervioso. Creo que voy a arriesgarme, quiero decir, ¿cuántas probabilidades hay de que eso ocurra? Jajaja, teniendo en cuenta de quién estamos hablando, yo diría que son bastante altas. Sonó una voz en la cabeza del pelirrojo. No ayudas ni Ichan. Pensó el chico en su cabeza. Bueno, es tu funeral, Naruto. Dijo el viejo Tengu con una sonrisa. El pelirrojo sonrió de oreja a oreja. En realidad es el tuyo. Jaque mate. Sojobo miró de golpe el tablero de shoji sin poder creérselo. Pero ¿cómo? No podía irme sin antes vencerte. Buenas noches. Gritó antes de salir pitando de la sala. Vuelve aquí, exijo la revancha. Gritó el anciano sin poder creerse que un niño de 12 años le hubiera ganado. Suspiró profundamente. Si alguien se entera de esto, no voy a oír el final de este asunto. Naruto se dirigió a su habitación mientras iba recordando los últimos 4 años. Su padre y sus senseis le habían obligado a trabajar como si no hubiera un mañana, poniendo su cuerpo al límite y aumentando sus habilidades, así como su repertorio de técnicas. Había conseguido completar con éxito su formación elemental, su capacidad para utilizar el Doton y el Suiton eran tan avanzadas que podía reunir las partículas en el aire para formar tierra y barro o extraer agua de los árboles y el medio ambiente usando su chakra. Con el dominio en los dos elementos, siendo los componentes del Mokuton, le habían permitido aumentar su habilidad y destreza en su Kekko y Genkai. Sojobo también había acordado introducirle en las bases del Senjutsu en vista de que tenía una relación tan cercana a la energía natural. Existían riesgos para aquellos que pretendieran dominar esa habilidad pero no para Naruto, con Kurama en su interior y su Mokuton podía absorber la energía sin riesgo alguno de convertirse en piedra. La formación del pelirrojo estaba incompleta debido a su edad, con tan poca información sobre el Mokuton y debido a que Hashirama solo había dominado el arte del Senjutsu cuando era un adulto, el patriarca Tengu había decidido posponer su entrenamiento hasta que fuera un poco más viejo. Pero aún así, el chico podía usar el Senjutsu durante un corto tiempo sin notar los efectos secundarios, como el cansancio entre otros. También estaba su dominio sobre el chakra de Kurama, su condición como usuario Mokuton hizo extremadamente fácil canalizar o reprimir el chakra Biju a voluntad, pero aún así le hizo falta bastante trabajo para controlarlo. Después de 4 años de entrenamiento Naruto consiguió sincronizarse lo suficiente con su hermano como para lograr una transformación parcial a la que llamaban modo híbrido. En ese estado, el pelirrojo obtenía unas orejas y 9 colas de zorro y su único ojo visible se volvía rojo con la pupila rasgada, el ojo izquierdo se quedaba sin cambios. Las colas del niño eran sólidas y no simples construcciones de chakra rojo y lo más importante, eran extremadamente duras y poderosas, el niño aún podía recordar cómo arrancó un árbol de cuajo con un solo coletazo. Naruto abrió la puerta de su habitación mientras iba recordando los últimos 6 años que pasó con los Tengu, desde luego no había perdido el tiempo. El pelirrojo había entrenado hasta la saciedad para llegar al nivel en el que estaba y incluso obtuvo nuevas habilidades pero hubo un pequeño contratiempo que lo deprimió un poco. El niño miró a su izquierda para verse a sí mismo en un espejo antes de sacarse el parche de su ojo izquierdo dejando al descubierto su ojo Rinnegan. El Uzumaki se sintió frustrado consigo mismo, 4 años había tenido este ojo y no había podido avanzar mucho con él. Kurama le había informado que el ojo le daba acceso al poder de los 6 caminos, cada uno con una potencia única y diferente, pero por el momento solo había podido desbloquear uno, el camino de Deva, que le permitía controlar la gravedad. El Deva era un poder increíble pero bastante restringido, solo podía usarlo con un margen de espera de 20 segundos, aunque no se quejaba, en un principio cuando descubrió esta habilidad necesitaba esperar un minuto entero antes de poder usarla de nuevo. A pesar de la notable mejora, eso no alivió su frustración. Naruto salió de sus pensamientos cuando notó un par de brazos envolverlo desde atrás y unos enormes pechos pegados con fuerza en su espalda. ¿En qué piensas? El pelirrojo reconoció de inmediato la dulce voz de la recién llegada.
Nada One-chan, solo recordando el pasado. Dijo mientras se giró para mirar a su hermana adoptiva. Akeno había crecido mucho en estos años, midiendo 1,75 m con un culo regordete y unos enormes pechos de copa F. Se había convertido en una mujer que dejaría a cualquier hombre nadando en un charco de su propia baba. La mujer de 18 años, con su largo pelo atado en una cola de caballo, un rostro angelical, y una sonrisa preciosa se había convertido en lo que muchos podrían definir la perfecta Yamato Nadeshiko. La chica Tengu envolvió sus alas alrededor del pelirrojo apretando su prominente busto en su pecho. Ara, ¿es que acaso te lo has pensado mejor y quieres quedarte con tu querida One-chan? Naruto sonrió. Lo siento, pero tengo que irme, a pesar de lo mucho que me gusta estar aquí tengo toda una vida por delante. Dijo pensando en sus objetivos sin percatarse en la expresión de angustia que tenía su hermana mayor. Akeno se recompuso rápidamente y miró a los ojos del pelirrojo con una cara decidida. ¿Puedo pedirte algo? Su hermanito asintió sorprendido. No te muevas. Naruto se quedó desconcertado hasta que Akeno se inclinó hacia adelante cerrando los ojos y le dio un beso. La mente del chico se quedó en blanco por el shock, su hermana lo estaba besando en los labios. La conmoción del pelirrojo solo aumentó cuando notó la lengua de Akeno entrando en su boca, moviéndose furiosamente, pero pronto dejó de lado su sorpresa, cerrando los ojos sucumbiendo a la sensación placentera que le estaba brindando su hermana adoptiva y devolvió el beso tentativamente para gran alegría de la pelinegra. Los dos se quedaron durante minutos batallando con sus lenguas sin descanso hasta que Akeno se apoyó demasiado en Naruto que, debido al beso increíble de su hermana, le fallaron los reflejos y cayeron al suelo el uno encima del otro sus labios aún conectados. La pelinegra rompió el beso lentamente mientras miró directamente a los ojos del pelirrojo. Te amo. Naruto se quedó en shock por la declaración de su hermana mayor. One-chan Akeno lo hizo callar con su dedo en los labios. No sé cómo pasó, al principio eras mi lindo Ototo al que adoraba pero con los años, intento encontrar las palabras para describir lo que sentía. Te vi crecer, entrenar y hablar sobre tus sueños, tus convicciones. No pude evitarlo, cada vez que me sonreías, cada vez que decías que me querías, me sentía tan feliz, te amo Naru-kun. El pelirrojo no sabía qué decir, claro que la quería, Akeno siempre había sido su querida One-chan, pero ahora le quedó claro que ella quería mucho más que una relación de hermanos y por primera vez en su vida vio a la chica Tengu por cómo era, una mujer. No sabía si podía amarla de esa manera, pero desde luego no le desagradaba la idea. Akeno era una chica muy dulce, coqueta y seductora sí, pero había aprendido a amar esa parte de ella. Por no decir que, siendo un hombre de 12 años y viendo ahora a su hermana como toda una mujer, no pudo evitar sonrojarse y aún menos contener la erección que se estaba formando en sus pantalones. Akeno la pelinegra lo hizo callar con otro beso. Separándose de nuevo retomó la palabra. Tienes que irte, lo sé y es probable que no vuelvas en mucho tiempo, pero por favor, solo por esta noche, déjame ser tuya. Dijo con una sonrisa temblorosa mientras lágrimas empezaron a caer por sus ojos. Naruto se quedó mirando a su hermana sin saber qué decir o pensar, por lo que prefirió seguir su instinto y se abalanzó para reclamar los labios de Akeno. XXXXXXX. Temprano por la mañana en medio de un claro, las figuras más importantes del clan Tengu se reunieron para despedirse de Naruto. Shuri con lágrimas en los ojos se abalanzó para abrazar a su hijo adoptivo. Mi bebé ha crecido tanto, no quiero que te vayas. Mamá, suspiró el pelirrojo, habían tenido esta discusión 1.000.000 de veces en los últimos meses. Barakiel decidió intervenir. Querida, es hora de que deje el nido, deja que se vaya. La madre se demoró unos momentos antes de soltar a Naruto. Come 3 veces, no te quedes hasta tarde trasnochando, ve con cuidado y invócame en cuanto llegues a Kumo. No hables con extraños y. Mamá, suspiró de nuevo. Y quiero que sepas que siempre tendrás un hogar aquí y que te quiero. Dijo con una tierna sonrisa que derritió el corazón del Uzumaki. Naruto la abrazó de nuevo con fuerza. Yo también te quiero, mamá. Dijo reprimiendo las lágrimas antes de soltarla. Observó cómo su padre y su abuelo junto a sus profesores se acercaron. Hazme orgulloso, hijo. Por supuesto, no voy a decepcionar. Dijo con una sonrisa zorruna. Azazel se rió. No puedo esperar, cuando salgas a la luz pública que te has unido a Kumo se va a armar la gorda. Habría habido una conmoción de todas formas, Naruto no es solo el heredero Uzumaki, técnicamente también es el heredero Senju y siendo el primer usuario Mokuton en haber nacido desde los tiempos de Hashirama, su simple existencia ya es una noticia impactante, agrégale que también lleva a Kurama sellado en el Y.
Sojobo fue interrumpido por el profesor psicótico. Y tenemos un posible conflicto sangriento de proporciones épicas. ¿Qué? No puedo esperar. Gritó Cocabiel. Sojobo decidió ignorar al Tengu desequilibrado. De todas formas, cuando te hayas asentado en tu nuevo hogar vamos a reanudar tu entrenamiento, más te vale no aflojar. Por supuesto. Dijo con convicción. La discusión fue interrumpida por la llegada de Akeno. Los dos se quedaron en silencio, sin saber qué decir en un incómodo silencio, Naruto intentando encontrar las palabras para despedirse mientras que Akeno lo miraba con una expresión de tristeza contenida. El momento fue roto cuando la pelinegra se acercó al pelirrojo y se inclinó para darle un beso para gran conmoción de todos los presentes. Akeno rompió el beso y puso una sonrisa forzada. Voy a echarte de menos. Y lo abrazó con todo lo que tenía. Naruto devolvió el abrazo con cariño. Yo también, pero volveremos a vernos, eso es una promesa. Dijo con una sonrisa y pudo apreciar cómo la chica reforzó aún más su abrazo. Los dos fueron interrumpidos por cierto Tengu pervertido. No es por nada pero va siendo hora de irse. Dijo con una sonrisa cómplice, Azazel sabía que Akeno era una Brocon completa pero jamás se habría imaginado que la chica iba a mover ficha de verdad. Akeno soltó su agarre a regañadientes mientras miraba al pervertido con una mirada asesina por interrumpirlos. Pero su atención se volvió de nuevo al pelirrojo mientras lo veía alejarse con un enorme peso en el corazón. Naruto se acercó al lugar donde se encontraba Azazel y pudo ver una enorme matriz de sello trazada por el suelo, solo pudo entender una pequeña parte del sello y siendo él mismo un Fuin Master de nivel 7 eso ya era decir mucho sobre la complejidad de este sello. Muy bien, ponte en medio de la matriz y yo voy a canalizar mi chakra para enviarte a Kumo. Naruto lo miró con suspicacia. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Pues claro que sí. Eso creo, dijo, la última parte en un susurro. El pelirrojo no estaba muy convencido, pero tampoco tenía muchas otras opciones, por lo que se situó en medio del sello antes de volver a mirar a su familia y amigos. Nos vemos pronto. Se despidió y sin previo aviso el sello brilló de color rojo y explotó en una gran nube de humo.